Básicamente cosmético. No, eso no incide, eso es cosmético, digamos, lo que importa son los muros principales y la unión de los muros con las losas. Un poco lo que hablamos, bueno, vamos con, Cristiana Acuña, que está desde el Departamento de Ingeniería de la Universidad Católica. Estructural de la Universidad Católica. Cristian, cuéntanos un poco, porque estás en un simulador de terremoto, si bien no lo veo ahí, explícanos tú y junto aquí a Matías. Cristian, buenos días. Claro, porque tenemos acá una réplica, ¿cierto?, de un edificio de 4 pisos que va a ser sometido en este minuto junto a, junto a Camilo Guzmán, quien es ingeniero en construcción, lo que ocurrió el 27F en los edificios. Así es. Lo que vamos a hacer, vamos a replicar el terremoto, el registro del 27F en una escala del 20%, ¿ya? Entonces, vamos a ingresar acá y debería replicarlo en la mesa, ¿ya? Claro, este es un edificio que tiene 4 pisos y ahí comienza, ¿cierto?, la oscilación, el movimiento. El profesor Matías V también conoce esto y nos puede explicar un poco mejor lo que estamos viendo en pantalla. Matías, esto es un edificio, un simulador que responde a la norma de construcción, a la norma dentro de lo máximo que se pueda pedir. No, lo que estamos viendo ahí es una mesa vibradora que tenemos en el laboratorio de la Universidad Católica que permite hacer simulaciones para probar distintos elementos a escala, digamos. Y lo que se tiene ahí es un edificio de 4 pisos flexibles sometido al terremoto del 2010, creo que dijo. Sí. Y para ver. Sí, exacto, el 2010. Y se ve ahí que hay bastante vibración del edificio, digamos. O sea, por decirlo suavemente. ¿Es un edificio corriente, un edificio con sistema de aislación sísmica, con un sistema avanzado para los sismos o no? Este edificio no tiene aislación sísmica y si se fijan ustedes es un edificio bastante flexible, o sea, es como similar a los edificios que habrían en México. Pero en rigor ese edificio se caería. ¿Se rompería? Ese edificio sí, yo creo que se caería. O sea, por lo menos todo lo de adentro se te vino al suelo. Eso es. No, los muros también. Por lo tanto, esto es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que evitar. O sea, hay una deformación que se ve muy grande, digamos. Oye, Daniel tenía una pregunta para Matías. Sí, yo, mira, soy curioso acerca del tipo de lecciones que puede sacar la ingeniería acerca de lo que acaba de pasar en México, ¿no? Con un tipo de respuesta a un suelo en particular, con unas ciertas intensidades en particular. Al parecer hubo muchas ondas superficiales, ¿no? Se hablaba en los medios de los movimientos trepidatorios. ¿Cómo la ingeniería toma esos parámetros nuevos de un evento nuevo como para incorporarlo en la norma? Bueno, lo que tienen estos eventos, digamos, es que todos los eventos sísmicos tienen movimiento en distintos rangos de frecuencia. Y aparentemente en Ciudad de México existe movimiento en frecuencias relativamente bajas, o sea, los edificios que son flexibles son los que sufren. Y por lo tanto, al diseñar los edificios se diseñan con diferente nivel de fuerza sísmica según la cantidad de pisos que tenga o según la flexibilidad, digamos. Entonces, la lección que se podría sacar de acá es que existen ciertos edificios flexibles en el cual se está diseñando con una fuerza menor a la que se debería diseñar ese edificio flexible. ¿Y eso por economía material? Perdón. Dale. Por economía de material. No, eso más que por economía de material es por desconocimiento del posible movimiento del suelo. O sea, acá hay un evento que no es común, es un evento que ocurre, como decía Daniel, al interior de la placa, que no se conoce muy bien cómo se va a mover el suelo, por lo tanto es necesario primero conocer cómo se mueve el suelo, con instrumentos que México tiene colocados, digamos, y no han publicado bien los datos de esas mediciones, y con eso lo que se puede hacer es que se puede modificar la norma de tal modo de hacer más seguro el diseño de este tipo de edificios. ¿Qué pasa, antes de preguntar la pregunta que piden arriba, qué pasa con los terrenos, por ejemplo, que sabemos, sobre todo a lo lejos o alejándose un poco de Santiago, estos terrenos pantanosos que están un poco de relleno, Huechuraba, Ciudad Empresarial? Lampa. ¿Hay una forma o una exigencia para construir de forma diferente? En la norma chilena existe una clasificación del suelo y según la clasificación del suelo es cuánta fuerza con cuánta fuerza hay que diseñar el edificio, y por lo tanto en los suelos que son malos los edificios se diseñan con una fuerza más alta. Es lo que ocurrió en algunos edificios, por ejemplo en Ñuñoa, donde se diseñó con una fuerza menor porque se había dicho que el suelo era mejor calidad, pero todos dijeron que era de peor calidad. ¿En el edificio que se cayó? No, en algunos edificios de Ñuñoa que tuvieron daño. Cerca de la Plaza Ñuñoa. Fueron varios edificios que tuvieron daño ahí cerca de la Plaza Ñuñoa. Edificios nuevos. Ya, pero ahí visiblemente a ti te pasa lo mismo, porque de repente uno ve el edificio gigante, muy largo, me acuerdo de ese edificio, con
muchos departamentos y uno se queda con la sensación a simple vista de que es un edificio poco firme. Era delgado y alto. No, Era pero lo que está delgado. pasando con los guetos, o sea, yo de verdad veo los guetos y digo, pero estos departamentos el día de mañana, cuando oscilen, se van a chocar unos con otros. ¿Te queda la misma sensación o es una percepción de nosotros en el desconocimiento? Sí, no, esos guetos a mí no me generan mucha preocupación porque son edificios que tienen muchos muros, digamos, porque hay tantos Tienen mucha departamentos, tienen muchos muros, por lo tanto son bastante seguros porque tienen muchos. Es muy difícil que el edificio se caiga abajo porque se tendría que romper Pero muchos que muros. choquen al mismo entre tiempo. ellos. Los edificios sí podrían chocar entre ellos cuando están muy cerca y de hecho la normativa exige cuál es la separación Cierta mínima distancia. O sea, entre no compren la esquina. Eso está normado. Compren el centro, claro. Oye, El Daniela, mínimo depende de las características del edificio, pero está normado desconozco el número exacto, pero está normado en la NSH 433. Daniela hacía ver precisamente el tema del movimiento trepidatorio y cómo podría influir, por ejemplo, en la construcción en nuestro país. Pero trepidatorio es un término que de aquí en adelante todos vamos a empezar a manejar. Y efectivamente, un movimiento así, que parece ser tan dañino, ¿podría generarse, por ejemplo, en un terremoto en la falla de Ramón, en nuestro país? O sea, siempre las ondas sísmicas traen una combinación de ondas que se propagan por distintos mecanismos. Y siempre hay un componente de movimiento horizontal, que es lo que en México por lo menos se llama ondulatorio, y una componente de un movimiento vertical, que es lo que se llama trepidatorio. Siempre lo tiene, ¿no? La diferencia está O sea, en es cuál es el más oscilación importante. y trepidación. Sí, oscilatorio se llama cuando se mueven en el horizontal. Perfecto. Norte-sur, este-oeste, que son dos de los componentes que registran las estaciones sísmicas. Ok. ¿No? Entonces uno puede saber exactamente cómo son los desplazamientos en cada una de estas componentes a través de los registros de las estaciones sísmicas y de los acelerómetros. Y existe la componente vertical, ¿no? Siempre existe movimiento en los tres componentes. La cosa es determinar las proporciones entre ellos, ¿no? ¿Qué tan importante es el movimiento vertical? Yo no he visto datos precisos del movimiento en Ciudad de México. Yo estoy repitiendo un poco lo que se dice de manera descriptiva por la gente que lo percibió. Yo no sé si estructuralmente eso tiene una diferencia. Yo me imagino que debe tener una respuesta distinta y un cálculo distinto para modelar distintos tipos de solicitaciones. Matías. Para edificios lo más crítico son los movimientos horizontales. Los verticales, digamos, debido a que el edificio ya está diseñado para soportar el peso propio, un desplazamiento, una aceleración vertical del suelo, digamos, no es tan crítica como la horizontal. Ahora, si uno junta una aceleración horizontal grande, más encima con una aceleración vertical, obviamente eso podría inducir mayor daño, y hay algunos investigadores, ingenieros que tienen la hipótesis de que el movimiento vertical es muy crítico, digamos. Hay unos que están en desacuerdo, que dicen que no es tan crítico, digamos. Es algo que se está estudiando. Pero ejemplo, terremoto del 2010, yo vivía en un edificio de 8 pisos, el edificio antiguo de la década del 50, prácticamente, que dicen que se movió muy poco. Yo no estuve ahí, pero se movió muy poco y no tuvo ningún daño. Se me quebró una copa. ¿En qué lugar es Santiago? En Las Tarrias, en Merced. Las Tarrias. El centro de Santiago tiene un suelo muy bueno, muy rígido, y por eso casi siempre en los sismos, digamos, ocurren muy poco daño. Son construcciones antiguas, seguras y en suelos de muy buena calidad. Y eso Esa es la casa que tenía que comprar. Entonces la pregunta es, solo antes de comenzar con el abogado, porque nos vamos a ir a la parte legal, yo creo. No, para nada, todo lo contrario, me queda la pero- parte casuística. Ya no, solo preguntar cuáles son los lugares de Santiago que tienen mal suelo. Bueno, los lugares de mal suelo uno los podría identificar donde ha ocurrido daño en los últimos eventos, digamos. Uno ha visto daño en Maipú, se vio daño en algunos lugares, uno vio daño en Ñuñoa en algunos lugares, y uno vio daño concentrado en Ciudad Empresarial, digamos, en Huechuraba. Entonces existen ciertos lugares de Santiago donde se ha habido daño. Matías, nunca está de más aprovechar estas instancias para preguntar, por ejemplo, ¿qué hacer en el caso de un movimiento como el que estábamos viendo, que Cristian nos está ahí entregando las imágenes de este simulacro, claro, de lo que estábamos viendo ahí? Un movimiento así, siempre se dice ponerse bajo las vigas de la puerta, pero me imagino que las cosas han cambiado. En un edificio habitacional tiene la gracia que no tiene cielos falsos o elementos que se puedan caer del techo. Son en la losa nomás que está pintada arriba, y por lo tanto son bastante seguros el edificio, salvo que el edificio colapse. O sea, las personas que sufrieron realmente heridas, digamos, o muertes fueron las personas de Alto Río, digamos, o quizás el edificio Don Tristán, pero la mayoría de los otros edificios que sufrieron mucho daño, al quedarse dentro de la estructura es seguro, digamos. ¿En alguno en particular? ¿Bajo las puertas, por ejemplo? ¿Eso Sí, funciona? ¿eso qué hace? ¿Bajas al primer piso? ¿Te quedas mejor en tu departamento? Si estás en un piso 20, no tienes cómo llegar abajo, digamos. Entonces lo que conviene hacer es sentarse, digamos, y que no se caigan cosas arriba de la ¿Pero cabeza. qué lugar es seguro? ¿El pasillo? Cerca de las el hall cajas de del ascensor, entrada, por las ejemplo. cajas, claro, Caja de sales de tu ascensor, caja de departamento. escalera, esos son lugares que los edificios típicamente tienen muchos muros,
y esos pueden ser lugares más seguros. Además conviene abrir la puerta, las puertas se pueden trabar, digamos, por lo tanto conviene salir del departamento y estar en la caja de cortar el gas, abrir la puerta, ponerse en la muralla, ojalá de la... ¿Tú estabas en Santiago para el terremoto del 27F? Yo estaba en Santiago, sí. ¿En tu departamento, en tu casa? Estaba en una casa, en un segundo piso, durmiendo. Ya, ¿y cómo tú tomaste este terremoto y cómo tú reaccionaste? No digas que gritaste, pues, Matías. Yo soy... Salí corriendo. Saliste corriendo gritando, por favor. Yo que en la universidad enseño diseño sísmico de edificaciones, digamos. Yo teníamos 2 hijos, mi señora agarró un hijo y salió corriendo, digamos, para el primer piso, y yo agarré el otro hijo, digamos, y a mí me gusta sentir el movimiento. Entonces yo empiezo ¿Estás trabajando ahí? Pero de verdad te gusta el movimiento. ¿Cómo reacciona la casa? Yo lo disfruto, podría decirlo. O sea, me gusta... ¿Pero buscas un lugar seguro? ¿O qué lugar buscas? Es que en una casa de 2 pisos es bastante segura, digamos. Las casas de 2 pisos... Pobre abogado, lo tenemos aquí silenciado. Las casas de Chile de 1 y 2 pisos se ha visto que el daño es muy poco, digamos. Se vio daño. Se vio daño en Iquique, en el terremoto de Iquique se vieron daño en casas de albañilería armada, ahí hubo daño en algunos lugares, en algunas casas, pero en general las casas en Santiago son muy seguras, los terremotos que han habido no generan daño. Claudio, ¿tú qué tienes que ver con la construcción? Sí, lo que pasa es que está viendo que Matías está explicando súper bien, pero yo siento que todavía hay gente, que desde la parte del conocimiento, cuando se va a comprar su casa para toda la vida, gente junta 3.000, 4.000 UF para comprarse un departamento. ¿Cómo sé yo que esa calidad constructiva es buena? Por ejemplo, se dice coloquialmente por ahí que al haber balconcitos pequeños, que necesariamente decir que las losas son más pequeñas y por lo tanto la calidad constructiva sería desde el desde. ¿Es así? No necesariamente, o sea, si bien las inmobiliarias lo que tratan de hacer es de alguna manera sacarle punta al lápiz, digamos, para poder ajustar sus costos y poder hacer que las losas sean más delgadas y que los muros tengan, ojalá, que sean lo más delgados posible, la menos cantidad de fierro, pero por lo menos la norma, el mínimo, digamos, de la norma no es tan bajo, digamos, es bastante alto, y esta revisión adicional que existe en Chile, es muy fácil cometer un error, digamos. Cualquier persona puede hacer algo y puede cometer un error, se le olvidó dividir por 2, digamos, y el edificio tiene la mitad de la resistencia. Es bastante fácil. Perdón, ¿a un calculista se le puede olvidar eso? O sea, a cualquier persona se le puede cometer un error. ¿Después de Caucao? No, después de Caucao ya podemos esperar cualquier error puede pasar. Pero me preocupa que se siga construyendo un edificio y no hayan procesos donde se va fiscalizando de forma interna. Es el proceso. O sea, el primer proceso que existe es que una vez que el edificio se diseñó y se calculó, hay otro revisor que lo revisa y aprueba el proyecto. Dice, sí, está bien, digamos. ¿Y después la municipalidad no lo hace también? La municipalidad no. La municipalidad... No se le entregan los cálculos, se la le cantidad entrega, de materialidad. pero ellos no tienen el personal que realmente hace una verificación estructural. Digamos, lo que hacen ellos es que verifican que cumple el plan regulador de la comuna, que el número de pisos, digamos, esté de acuerdo, que la distancia a los edificios aledaños sea la que dice el plan regulador. Pero la municipalidad no verifica que el cálculo estructural, digamos, sea correcto, o si le falta algún muro, o si le faltan fierro, eso lo hace el revisor estructural. Sí. Matías, a propósito del suelo, ¿en qué comuna tú no vivirías? Pero no del punto de vista de la conectividad o porque te queda muy lejos del colegio o porque no te gusta la comuna, sino que por el tipo de suelo, por la calidad de suelo. Piensa la respuesta, Daniel. Sí. Daniel piensa, Matías responde. Esta pregunta, en todos los tipos de suelos se pueden construir edificaciones, pero las edificaciones tienen que tener distintas características. Sí. De hecho, en la mesa vibradora se puede hacer un ejemplo donde queda clarísimo eso, digamos, donde uno tiene la misma edificación, pero sometida a un desplazamiento diferente y se comporta absolutamente distinto. Entonces, bajo esa respuesta, ¿significa que, por ejemplo, en la comuna A yo debiera ser, como comprador arrendatario, más exigente que en la comuna C? Porque en la A el tipo de suelo es más endeble que en la C. Probablemente. O sea, lo más crítico, más que el tipo de suelo de la comuna, puede ser estar en la ladera de un cerro, por ejemplo, o en un relleno. Los rellenos son lo más complicado. Colina, Huechura, ¿debería pagar más yo por un departamento ahí entonces? Lo ideal sería no construir sobre un relleno. Un relleno es un suelo de muy mala calidad donde
que la norma lo clasifica como un suelo básicamente no constructible. Daniel, ¿hay buen suelo en la región metropolitana? En general en la cuenca de Santiago hay muy buen suelo de construcción. La mayor parte de la urbanización tradicional de Santiago está en suelos de muy buena calidad, unos conglomerados bien consistentes. Santiago Centro, sí o sí. Santiago Centro, Providencia, Ñuñoa, toda la expansión hacia el sur, San Miguel, San Joaquín, son todas zonas de muy buena calidad. Yo voy a aprovechar de hacerle publicidad al gremio, porque nosotros hablamos en este mismo programa hace tal vez un año y medio atrás acerca del mapa de microzonificación sísmica de Santiago, de la región metropolitana, que publicó Cernagiomín. Y existe uno parecido para la zona metropolitana de Concepción. Entonces hay información que ya existe, que está disponible y que es bueno ponernos a mirar de nuevo con lupa, ¿no? A pensar bajo estos nuevos eventos qué es lo que necesitamos saber. Entonces, para responder rápidamente la pregunta de cuáles son los suelos donde en principio las condiciones no son las ideales para construcciones de mucha solicitación al suelo, son aquellos lugares que se inundan. Los lugares que se inundan en la cuenca de Santiago, que son típicamente Lampa, Batuco, Colina, Maipú. Son lugares que tienen sedimentos lacustres finos y que no necesariamente son consolidados. ¿Y dónde está la falla de Ramón? Porque ahí pero por también razones hay una polémica. distintas. No, pues ahí es ladera, que es lo que decía al final Matías. La Porque Reina, ahí Peñalolén. está justo, claro, empezando la precordillera y empieza a levantarse el terreno. ¿Dónde está, dónde se ubica la falla de Ramón y la construcción después contigo, Matías? Ahí. Características de ese suelo. En principio no son muy distintos de las del plano de Santiago, efectivamente son más con influencia de ladera, son bloques más angulosos, pero en principio son buenos lugares como para la respuesta mecánica de los suelos, excepto que tienen una falla cerca. Claro, si no hubiera la falla, perfecto. Pero, ya. O sea, pero se vive ahí. Sí, pues Matías. Se puede construir ahí, sí. Ahora, claro, si uno piensa construir un hospital ahí, o un edificio de ONEMI, o un edificio monumental, lo lógico sería construirlo con algún sistema de aislación sísmica, de tal modo que si viene un terremoto severo... ¿Te acuerdas que para el 27 cuando se empezó a hablar del San Ramón, corríjame si estoy equivocado, porque puede ser que me falle la memoria, pero hay cerca ahí en La Reina alguna central de algo, ¿no? Como una central nuclear de La Reina. O sea, somos de Springfield. Pero contaron que ya el átomo que había nuclear ahí se lo llevaron hace mucho tiempo. Después del terremoto del 2010 hubo un operativo, con alguien estuvimos, ¿se acuerdan? Que hubo un operativo que se llevaron lo que había de residuo nuclear, agrandándolo, por supuesto. No era el lugar, digamos. Y se lo llevaron, lo trasladaron, de hecho lo sacaron por el puerto de San Antonio, así que ya no hay supuestamente peligro. Y sí podría haber, sí, al parecer, yo no sé si todavía está activa, la que está al lado del túnel Loprado. No lo tengo claro, hay que preguntarle quizá a Daniel. ¿Daniel? Tampoco lo sé 100%, pero yo entiendo que sí. Hay muchas aplicaciones de tecnología cotidiana que usan reactores nucleares, ¿no? Hay mucha medicina nuclear que requiere ciertos reactivos que se tratan en un reactor. Entonces yo supongo que sí, el reactor de Loprado, que no sé exactamente cómo se llama, es el que está funcionando. Ahora, pero volviendo a la falla de Ramón y respecto del tema de construcción, en esa zona, un edificio de 25 pisos, ¿es un lugar seguro de habitar? ¿Tiene que sí o sí tener tecnología antisísmica si yo quiero comprar en ese lugar en particular? O sea, mi hipótesis sería que un edificio de 25 pisos que está al lado de la falla de San Ramón debería ser más seguro que una casa albañilería de 2 pisos. O sea, sería en teoría. Debería. Ya, pero no la realidad. Yo esperaría, digamos. Pero entonces tiene que ver con el tipo de construcción más que con la cantidad de pisos. Y con el tipo de movimiento, digamos. O sea, si es un movimiento de muy alta frecuencia, digamos, el edificio alto prácticamente no va a sentir el movimiento. En cambio, la casa pequeña, muy baja, muy rígida, va a vibrar con ese movimiento. Pero en el caso que tengas un movimiento... Y la casa de 1 o 2 pisos puede... Oye, pero perdón, en el caso que tengas un movimiento oscilatorio, porque hemos hablado muchas veces que la falla de Ramón, el movimiento puede llegar a ser, lo has dicho tú, Daniel, así que no me estoy dando la parte de acá, pero no, porque puede ser que sea al final de trepidante con desplazamiento al final y altura de terreno. Sí, yo no me atrevo a predecir el tipo de onda particular que se va a producir. Lo que sí es que el tipo de falla, que es la falla de Ramón, significa el alzamiento de un bloque respecto a otro, ¿no? Entonces un movimiento en el terreno a escala macro, pero no es necesariamente la oscilación predominante. ¿Pero qué pasaría ahí en la construcción? Ahora, si la construcción está justo sobre la falla y está justo el alzamiento, ahí no hay nada que hacer, digamos, la construcción se rompe. Claro, si hay una parte del terreno que se levanta 50 centímetros respecto a la otra, digamos, no hay construcción que aguante esa deformación. Matías, tengo una duda. Entonces la NSH 433 no hace ninguna diferenciación en zonificación respecto a la calidad constructiva. Es igual para todo Santiago. La NSH 433 es igual para todo Santiago, pero sí discrimina el tipo de suelo.
Hay 5 tipos de suelo. Pero en Ramón, con el tipo de suelo de Ramón, que no considera la falla como un elemento de riesgo. La falla de San Ramón no se considera como un elemento de riesgo. Entonces ahí pueden construir con normalmente. Bueno, por eso yo decía que hay toda una polémica, porque hay un montón de construcciones a lo largo de la falla de Ramón que cruza varias comunas también. Pero la pregunta ahí es si... Lo que tengo entendido que la falla San Ramón es algo que se mueve cada 1000, 2000 años, digamos. Entonces... un edificio cada 2000 años no es problema. Pues. Claro, la probabilidad de que justo ocurra un evento en San Ramón es muy baja, digamos. Entonces quizás San Ramón se mueve en 1000 años más. Pero la probabilidad está, sí, el problema de eso, al final cuando hablamos de que puede ser que venga o no venga un terremoto ahí en la falla de San Ramón, pero puede ser que quizás sí, y quizás justo esos 1000 años se cumplan mañana. No quiero, por favor, si pasó algo mañana, no me digan nada. Pero es verdad, ¿o no? Hay gente haciendo el meme. Es una apuesta que uno toma personalmente, y la apreciación personal del riesgo es bien difícil de calibrar con la realidad. Uno tiende más bien a reaccionar emocionalmente a las imágenes más impactantes. Yo personalmente, y esto voy a tratar de decirlo como ciudadano de a pie y no como profesional, yo no tendría ningún inconveniente en tener una propiedad en esa zona. Es una apuesta. Yo con eso no digo que es imposible que suceda. Yo lo que digo es que el tiempo de recurrencia es suficientemente largo como para pensar que durante mi vida no va a ocurrir nada. ¿Y cuándo fue la última Pero una vez? Apuesta que puede fallar. ¿Cuándo fue la última vez, Daniel? Fue hace unos 7000, 8000 años. O sea, ¿y cada cuánto tiempo? ¿Qué hacemos, Matías, con esa información? Digamos, porque se habla de grandes terremotos de subducción cada 100, cada 80. Sí, pero esta tiene una recurrencia muy distinta. Al parecer es del orden de 8000 años. El inconveniente es que los estudios que tenemos, pero es una estadística basada en 2 puntos de observación. Entonces no sabemos realmente, ¿no? Con esos 2 puntos, el espaciamiento es de 8000 años. 1000 años de gracia. Así como Daniel dice, yo compraría una propiedad, y hay gente que dice, yo 8000 años, o sea, no lo hago, ante la incertidumbre de que pudiera pasar, ¿no? Existe. Los menos, claro, yo creo. Y esa es la apreciación personal del riesgo con la que cada uno tiene que sentirse cómodo. Yo no creo es como pensar en que nos vamos de Chile porque Chile es un país de terremotos. Yo tengo la sensación esa. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que un terremoto va a haber, que nosotros tenemos que estar preparados, y yo creo que la principal lección de México es esa. El terremoto en Santiago, en Chile o en cualquier ciudad del país va a existir. Por lo tanto, ¿cuán preparados estamos? Yo creo que finalmente esa es la pregunta de aquí en adelante. No es cuánto viene el terremoto. Sumándome a lo que tú dices, Andrés, ¿por qué entonces estamos hablando de la falla San Ramón? Estamos hablando porque hoy día hay una investigación, hay estudios también, gente que está ahí en terreno analizando el movimiento que ha tenido, por supuesto, la falla y los cambios que ha tenido. Me imagino yo que con esa investigación in situ, algún resultado de que estamos próximos a un quiebre, a una ruptura, podríamos, por eso estamos alarmando un poquito, o simplemente esto nació de la noche a la mañana. Hay que pensar cuál es el valor del conocimiento. ¿Qué preferirían ustedes? ¿No saber que existe la falla y no tener ningún instrumento monitoreándola? Saber todo lo que podamos. Exacto. Y a partir de eso, tomar las decisiones de la mejor manera racional que podamos. Mejor informado. Una parte de la decisión la tiene que tomar la autoridad. Y es decidir cuáles son las normas especiales, si hay alguna en particular que tenga que aplicarse para esa zona. Y el resto son decisiones que tiene que tomar la ciudadanía de manera individual. Ya, pero esa, claro, porque ahí está la responsabilidad también de la persona, tomar la decisión de dónde quiere vivir y en qué tipo de construcción. Yo quería preguntarle a Matías, No, perdón, es que no se respondió a mi pregunta, porque al final es la investigación que han estado ahí en terreno. ¿Cuenta que próximamente puede haber un movimiento fuerte en esa zona de ruptura, o simplemente es investigación per se? El conocimiento que tenemos es suficiente como para decir que ahí va a haber una ruptura. El problema con toda esta investigación es que no sabemos cuándo, no hay cómo precisar en qué momento va a ocurrir. O sea, es como una grieta, ¿no? Ahora, se instalaron hace poco varias estaciones sísmicas específicamente destinadas a monitorear la falla de Ramón, que tienen en principio la posibilidad de ver cualquier microsismo que se esté sucediendo en la zona. Entonces, hasta el momento sabemos que hay efectivamente pequeños movimientos, pero si uno puede monitorear eso y uno puede ver, por ejemplo, un aumento en la frecuencia de los microsismos que ocurren en la zona, uno eventualmente podría tomar una decisión. Yo no quisiera estar en el pellejo del que tiene que tomar esa decisión, pero la información eventualmente podría estar disponible y nos podría indicar algo. Como epicentro hace muy poco también fuimos testigos de epicentros en Farellones, cosas que antes, por lo menos en la historia que yo trabajo en los medios, nunca había pasado. Entonces, se puede estar activando, tiene más movimiento.
¿Tiene relación con...? ¿Tiene relación? No, no tienen necesariamente relación, a pesar de que los dos tipos de movimientos responden finalmente al estado de compresión en el que está el continente, ¿no? Y se mueve. Pero son fallas distintas que se activan en momentos distintos y son independientes una de otra. Los movimientos que han ocurrido en Farellones y cerca del volcán Tupungatito, ¿no? Que también estuvo un poco moviéndose, son... poco, estamos hablando a más de 1000, digamos. Sí, de pequeña magnitud. Ah, sí. Pero ya. Todos esos movimientos son normales en la cordillera. Lo que pasa es que ahora tenemos muchas más estaciones, ¿no? En el Tupungatito ahora hay estaciones sísmicas para monitorear la actividad del volcán. Tenemos todas las estaciones que se han instalado para monitorear la zona de falla de Ramón. Entonces ahora tenemos mucha más información. Pero en términos geológicos no hay ninguna razón para pensar que esto empezó a ocurrir ahora. O que vendría algo pronto. Tampoco hay ninguna claridad de que uno pudiera decir algo así. Como la secuencia que sentimos que de repente hay en otros territorios, en el norte de nuestro país, en la zona centro o sur quizá. Sí. Es información que se va acumulando y que hay que tratar de aprender de ella. Yo creo que por el momento es muy temprano como para sacar ninguna conclusión. Daniel, aprovechando tu presencia, que siempre agradecemos acá, tus conocimientos tan exhaustivos.